ahora vuelven a aparecer los triángulos y una propiedad bastante interesante, que es la que llamaremos paralela media. Ahora, ¿qué va a pasar? De manera intuitiva tenemos lo siguiente. Tenemos un triángulo y aquí vamos a tener que este D sea el punto medio de este segmento AB. Es decir, este es punto medio, entonces estos son congruentes. Y lo mismo para este. O sea, vamos a tomar dos lados de un triángulo y vamos a ubicar sus puntos medios. Si unimos ese segmento, ¿qué pasará? Lo mismo vamos a hacer acá. ¿Qué pasará si este es el punto medio de este y este es el punto medio de este y los unimos? Observen, esta recta que aparece aquí intuitivamente parece que es paralela. Además, observen que es como si midiera la mitad. Si nosotros tomáramos esta recta y la ubicáramos justamente aquí, podríamos ver que da justo en la mitad. Es decir, de manera intuitiva nosotros vemos que esta medida de este segmento que une los dos puntos medios es la mitad de este. Y además es paralelo. Ahora vamos a ver esto que acabamos de decir y que vemos intuitivamente de una manera formal. Es decir, vamos a hacer la prueba de lo que acabamos de decir. Entonces vamos a enunciar un teorema que tiene nombre propio, ya que a esa recta que teníamos anteriormente la vamos a llamar paralela media. El nombre se deriva simplemente por lo que hace, porque es paralela y mide la mitad de la otra. Es decir, vamos a ver el teorema. El teorema nos dice que el segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercer lado y además mide la mitad de este. Es decir, tenemos lo siguiente. Tenemos un triángulo, sacamos los puntos medios de dos de sus lados y trazamos una recta. Entonces esta recta va a ser paralela al tercer lado y además va a medir la mitad de este. Entonces de ahí deriva el nombre, paralela y media, porque mide la mitad de lo que mide este lado. Ahora vamos a hacer la prueba en un tablero más despejado. Tenemos lo siguiente. Entonces ya nos dijeron que estos lados son congruentes y estos también, porque estos son los puntos medios. ¿Qué vamos a hacer? Observemos lo siguiente. Vamos a extender esta recta de tal manera que aquí nos aparezca un punto Q que cumpla lo siguiente, que este segmento sea congruente con este. Recuerden que eso lo podemos hacer. Simplemente extendemos la recta y transportamos la medida de este segmento hasta acá. Ahora, unamos este segmento, que es el segmento BQ. Y observen lo siguiente. En estos dos triángulos, en el triángulo DCE y en el triángulo BCE, vamos a tener que este ángulo también va a ser congruente con este, porque son ángulos opuestos por el vértice. Es decir, aquí vamos a tener lo siguiente, que el ángulo DEC va a ser congruente con el ángulo QEB. ¿Qué más vamos a tener? Que este segmento, que es DE, va a ser congruente con este segmento, que es EQ. Y también vamos a tener que este segmento, que es este, que es CE, va a ser congruente con EB, que eso era una de las hipótesis que teníamos. Entonces observen que estos triángulos tienen lado, ángulo, lado. Es decir, esos triángulos, el triángulo DCE y el triángulo QEB, son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Ahora, ¿qué tenemos con eso? Observen que con eso vamos a tener que este segmento va a ser congruente con este segmento, porque son los opuestos a este ángulo que tenían congruente. Es decir, aquí vamos a tener que DC
va a ser congruente con BQ. Pero observen, este DC era congruente con AD. Entonces vamos a tener que AD va a ser congruente con BQ. Y además observen lo siguiente. Este ángulo de aquí, que es el opuesto a este segmento, va a ser congruente a este ángulo de aquí, que es el opuesto a este mismo segmento, que son congruentes. Es decir, aquí vamos a tener que el ángulo DCE va a ser congruente con el ángulo QBE. Pero observen, miren lo siguiente. Tenemos estas dos rectas, que son la AC y la BQ, y esta recta que es CD los corta. Y observen, estos ángulos son alternos internos entre estas dos rectas. Y además son congruentes. Y entonces recuerden que nosotros dijimos que si habían ángulos alternos internos congruentes, entonces estas rectas tenían que ser paralelas. Es decir, aquí vamos a tener que AC va a ser paralelo a BQ. Eso porque tenemos ángulos alternos internos congruentes. Entonces observen lo siguiente. Como esta es paralela a toda esta, en particular es paralela a este pedacito. ¿Y qué vamos a tener entonces? Que este es paralelo con este. Y además son congruentes. Y recuerden que si tenemos un cuadrilátero con lados paralelos congruentes, podemos decir que ese cuadrilátero es un paralelogramo. Entonces vamos a decir que AD QB, este es un paralelogramo. Entonces, como esto es un paralelogramo, esta recta de aquí va a ser paralela a la de aquí. Es decir, vamos a tener que DQ es paralela a AB. Pero en particular vamos a tener que este pedacito que pertenece a la recta, es decir, DE, va a ser paralelo a AB. Y ahí tenemos que este segmento va a ser paralelo, que era lo primero que teníamos. Ahora, para lo segundo que tenemos, recordemos, como esto es un paralelogramo, la medida de este de arriba es igual a la medida de este. Es decir, vamos a borrar aquí y lo vamos a anotar. Vamos a tener entonces que la medida de AB, que denotamos AB, va a ser igual a la medida de DQ. Pero ¿qué pasa con la medida de DQ? DQ simplemente va a ser DE más EQ. Y recuerden, como estos segmentos son congruentes, vamos a tener que la medida de DE va a ser igual a la medida de EQ. Es decir, aquí vamos a tener igual la medida de DE. Y entonces vamos a tener que AB va a ser igual a DE más DE, que es 2 veces DE. Y pasando este 2 a dividir, nos va a quedar que AB dividido 2 es igual a DE. Y ahí nos quedó lo que queríamos. Miren que DE vale AB sobre 2, es decir, la mitad de AB. Y ahí concluimos con nuestro teorema. Un ejemplo sencillo de lo que acabamos de probar es el siguiente. Si nos dan este triángulo con las siguientes medidas. Nos dicen aquí que este pedacito mide 5 y este 5. Y por este lado este mide 4 y este 4. O sea que estos son los puntos medios. Y aquí están unidos los puntos medios. Y nos piden decir cuánto vale X. Es decir, aquí nos piden cuánto vale X. Entonces recordemos, como unimos los puntos medios, tenemos que estas dos rectas son paralelas. Y además tenemos que la medida de este segmento es la mitad de la medida de este.
Es decir, x va a ser igual a 10 dividido 2. Es decir, x va a ser igual a 5. Y ahí tenemos la respuesta a lo que teníamos. De esa manera es que se utiliza este teorema de la paralela media. Ahora sí, en el próximo video empezaremos a realizar las propiedades de los trapecios, que son las únicas propiedades que nos faltan acerca de los cuadriláteros.